El Costco de Costco en Chandler, Arizona, huele exactamente igual que cualquier otro Costco en Estados Unidos. Eso es lo primero que siempre noto. Da igual que estés en Phoenix o Portland, Seattle o San Antonio, cruzas esas enormes puertas dobles y te encuentras con lo mismo una y otra vez. Suelos de hormigón, frío industrial, el leve olor a pollo asado mezclado con aceite de motor del taller de neumáticos, y debajo de todo, ese extraño olor a limpio de todo a granel. Detergente para la ropa. Papel. Plástico envolviendo palés de latas apiladas a 2,5 metros de altura. Es un olor que significa común, significa martes. Significa que no hay nada malo en el mundo. Empujé mi carrito plano por la entrada a las 19 de la mañana y asentí con la cabeza a la persona que revisaba la membresía, una mujer mayor llamada Diane, según su credencial. Quien escaneó mi tarjeta sin levantar la vista y dijo que tengas un buen día. Cariño con el tono de alguien que hubiera dicho esas mismas palabras aproximadamente 40,000 veces y que las diría 40,000 veces más. ¿Tú también, Diane? No me oyó. Ya estaba observando a la siguiente persona. Saqué mi teléfono y le envié otro mensaje a Diane. ¿Estás cerca? Ya estoy adentro. Voy a empezar a buscar cosas, encuéntrame al fondo junto a las toallas de papel. No hubo respuesta. Observé las dos marcas grises por un segundo, entregado, no leído, y guardé el teléfono en el bolsillo. Danny siempre llegaba tarde. Llevaba toda la vida llegando tarde. Cuando tenía 7 años, llegó tarde a su propia fiesta de cumpleaños porque se detuvo a observar una lagartija en la acera y perdió la noción del tiempo. Llevaba 23 años molestándome por eso y aún no había aprendido a simplemente tener en cuenta esos 20 minutos de más. Tomé un carrito y comencé a moverme. La tienda estaba más concurrida de lo que esperaba para un martes por la mañana. Pero claro, se acercaba el Día de Acción de Gracias. La gente se estaba abasteciendo. Lo veía en los carritos, las bolsas gigantes de harina, las latas industriales de salsa de arándanos, las cajas de agua con gas y refrescos. Una pareja mayor discutía en voz baja pero intensamente sobre si necesitaban la bolsa de 5 libras de mozzarella rallada o la de 7 libras. Una madre sacaba a su hijo pequeño de la cesta delantera del carrito, donde de alguna manera se había metido entre 2 cajas de galletas Goldfish. 3 chicos universitarios se turnaban para levantar un paquete de chuletas y fingían pedirle matrimonio. Normal. Todo tan agresivamente, tan maravillosamente normal. Giré mi carrito hacia la sección de artículos para el hogar y saqué la lista que Danny me había enviado por mensaje la noche anterior. Acababa de firmar el contrato de alquiler de un nuevo apartamento de una habitación cerca de Dobson Road. Su primer lugar propio a los 24 años, nuestra madre lloró cuando se lo contó, ese tipo de llanto tan particular en el que no sabes si es de alegría o tristeza. O simplemente la repentina conciencia de que el tiempo avanza, estés preparado o no. La lista era larga. Toallas de papel, papel higiénico, jabón para platos, bolsas de basura, detergente para la ropa, una cortina de ducha, cajas de almacenamiento, perchas. Lo básico para empezar una nueva vida. Le había dicho que le ayudaría a mudar los muebles el sábado. Pero llegué temprano a Costco para hacer las compras al por mayor porque Diane se habría pasado 3 horas comparando marcas y no se habría llevado nada más que un perrito caliente del patio de comidas. Soy bueno en cosas prácticas. Siempre lo he sido. Dame un problema con una solución y la encontraré. Es con el otro tipo de problemas, los que no tienen una respuesta clara, los que no permiten rastrear el origen, con los que no soy tan bueno. Como el divorcio. 3 meses después, todavía no estaba seguro de que se había roto exactamente. Jess y yo habíamos estado bien juntos, pensé. 7 años. Habíamos construido una vida que parecía perfecta desde fuera, un apartamento decente, 2 coches, un perro llamado Héctor, cenas con amigos los viernes por la noche. Pero en algún momento del 5º o 6º año, aparentemente dejé de ser, presenté de la manera en que ella necesitaba que yo fuera. Y ni siquiera me había dado cuenta de que estaba sucediendo hasta que se sentó frente a mí en la mesa de la cocina un domingo por la mañana y dijo, muy en voz baja, Ryan. Siento que vivo solo. No supe qué responder. Abrí la boca, pero no me salió nada. Y en ese silencio, creo que ambos comprendimos que algo ya había terminado. Desde entonces, había estado haciendo las cosas por inercia. Trabajar, dormir, trabajar.
Ayudar a Danny con la mudanza me pareció lo primero realmente útil que había tenido que hacer en meses. Algo concreto. Algo que realmente podía arreglar. Encontré las toallas de papel, de la marca Kirkland, de esas que vienen en un paquete tan grande que podrías aislar una casa pequeña con ellas, y metí una en mi carrito plano. Un hombre con una gorra de los Diamondbacks me sonrió desde el otro lado del pasillo, el reconocimiento masculino universal de sí, efectivamente. Se trata de un paquete de toallas de papel cómicamente grande. ¿Preparativos para el Día de Acción de Gracias?, preguntó. Ayudando a mi hermano con la mudanza. Buen hombre. Asintió y apartó su carrito. Seguí adelante. Cajas de almacenamiento. Perchas. Estaba comparando dos tamaños diferentes de cestas de ropa cuando oí algo extraño proveniente de la dirección del patio de comida cerca de la entrada. Una voz elevada. No elevada con enojo, sino más bien como confundido, se elevó la voz. Luego se unió otra. Incliné la cabeza y escuché, pero para entonces ya se había desvanecido entre el ruido ambiental de la tienda, el pitido de los escáneres, el estruendo de las carretillas elevadoras. El sistema de megafonía que murmuraba algo sobre una degustación de Kirkland Signature cerca de la sección de charcutería. Miré mi teléfono. 10:21 de la mañana. Todavía nada de Danny. Yo, hermano, en serio, ¿dónde estás? Yo, voy a buscar la cesta. ¿Importa si es la redonda o la rectangular? Dejé caer el cesto rectangular sobre mi carrito. Él lo aceptaría. Estaba buscando unas cajas de almacenamiento cuando me di cuenta de que el hombre al final del pasillo se había detenido. Estaba allí parado, mirando su teléfono, con el carrito ligeramente inclinado como si hubiera frenado bruscamente. La mujer que venía detrás casi chocó con él. Iba a decir algo y luego volvió a mirar su teléfono. Al otro lado del pasillo, alguien más se detuvo. Luego otra persona. Se extendía por la tienda como una ola, una extraña quietud ondulante, gente que se detenía a mitad de paso, a mitad de camino, a mitad de conversación. Todos mirando el mismo rectángulo brillante que tenían en las manos. Mi bolsillo trasero vibró. Saqué mi teléfono. La pantalla estaba dominada por una franja roja que jamás había visto, no era el color habitual de las alertas de emergencia de Arizona, ni el amarillo de una alerta Amber, ni el azul de una advertencia meteorológica. Era un rojo intenso, como el de las arterias, un rojo que no suele utilizarse en los diseños gubernamentales convencionales porque los gobiernos convencionales no quieren provocar pánico. Me tomó un segundo procesar lo que estaba leyendo. Luego lo leí de nuevo. Y una tercera vez, porque las palabras no tenían sentido, como a veces sucede cuando te dicen algo que tu cerebro se niega a aceptar. Símbolo de peligro, alerta de emergencia, protocolo Delta 9 de los CDC activado. Símbolo de peligro, se ha confirmado un riesgo biológico en el condado de Maricopa. No se acerque a personas que presenten decoloración negra de las venas, agresión incontrolada, automutilación o comportamiento de mordedura. Busque refugio seguro inmediatamente. Cierre con llave todos los puntos de entrada. Evite los sistemas de aire acondicionado si es posible. Esto no es una prueba. Esto no es un simulacro. Departamento de Salud y Servicios Humanos de U/diagonal Operaciones de Emergencia de los CDC. Lo miré fijamente. A mi alrededor, la tienda había pasado de su habitual zumbido bajo a algo extraño, no exactamente silencio, sino más bien la ausencia de los sonidos correctos y la presencia de los incorrectos. La gente murmuraba. Una risa nerviosa proveniente de algún lugar cerca de los aparatos electrónicos. Una niña preguntándole a su madre qué significaba y la madre diciendo nada, cariño, probablemente solo sea una. Es un fallo técnico, dijo alguien en voz alta y con seguridad, como cuando uno intenta convencerse a sí mismo. Enviaron uno de estos el año pasado, ¿recuerdas? ¿Lo del misil en Hawái? Solo fue un fallo técnico. Sí, probablemente. Tenía que ser así. La gente empezó a moverse de nuevo. Los carritos rodaban. La señora que organizaba la degustación cerca de la charcutería volvió a ofrecer muestras de salmón ahumado. Dos empleados adolescentes repusieron las botellas de agua en los estantes, charlando entre ellos sobre algo que habían visto en TikTok. No me moví. Lo leí por cuarta vez. Decoloración negra de las venas. Comportamiento agresivo al morder. Evitar los sistemas de aire acondicionado.
La alerta de misiles en Hawái había sido aterradora. Esto era algo diferente. Esto era específico de una forma que daba la impresión de que alguien lo había escrito después de ver algo, no antes. No se describen los síntomas con tanta precisión a menos que ya se hayan presenciado. Levanté la vista del teléfono y observé la tienda. Todo parecía estar bien. Todo parecía normal, como un martes por la mañana. Entonces me fijé en el hombre de la gorra de los Diamondbacks, con quien había hablado sobre toallas de papel hacía 3 minutos. Estaba al final del pasillo principal, a unos 12 metros de mí, completamente inmóvil. Su carrito estaba a su lado, pero no lo tocaba. Tenía la cabeza ligeramente ladeada, como un perro que ha oído una frecuencia inaudible para los humanos. Y su antebrazo, el que colgaba a su costado, tenía una línea oscura que iba desde la muñeca hasta el codo. Delgada. Negra. Como una grieta en la porcelana. Parpadeé. Me dije a mí misma que me lo estaba imaginando. Me dije a mí misma que la iluminación de aquí era fluorescente industrial y que afectaba de forma extraña al tono de la piel. Giró la cabeza lentamente y me miró directamente. Sus ojos estaban equivocados. Ni el color. Ni la forma. Simplemente, equivocado. Así es como se ve una pantalla cuando la imagen debajo del cristal está rota, todavía mostrando algo pero ya no conectada del todo con nada real. El asa de mi carrito estaba fría bajo mis manos. En algún lugar recóndito de la tienda, pasando la sección de refrigerados, pasando la farmacia, cerca de los alimentos congelados, una mujer empezó a gritar. No estoy sorprendido. No estoy en estado de shock. En agonía. Y entonces el encargado de la gorra de los Diamondbacks abrió la boca, y el sonido que salió no fue una palabra, no fue un grito, no fue nada para lo que yo tuviera un nombre. Fue bajo y húmedo, y salió de algún lugar detrás de sus dientes. Dio un paso hacia mí. Mi cuerpo se movió antes que mi cerebro. Agarré mi carrito, lo giré de lado para que sirviera de barrera entre nosotros y retrocedí hacia el pasillo transversal más cercano. Con la mirada fija en él y el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en la mandíbula. Los gritos en la sección de congelados empeoraron. Entonces se unió una segunda voz. Luego un tercero. He estado en situaciones donde el tiempo hace algo extraño. No es cámara lenta, eso es cosa de películas, no es real. Lo que realmente sucede cuando tu cuerpo se inunda de adrenalina es que tu percepción se agudiza la visión. Todo se vuelve más fuerte, más brillante, más detallado. Te fijas en cosas que normalmente no notarías. El patrón exacto de las baldosas del suelo. El tono preciso del zumbido de la luz fluorescente sobre tu cabeza. El chirrido que produce el zapato de alguien en el hormigón pulido al girar demasiado rápido. Lo que falla es tu forma de pensar. Tus pensamientos se desvían. Tu cuerpo toma el control y tu cerebro simplemente intenta seguirle el ritmo, narrando los acontecimientos con un desfase de medio segundo respecto a la realidad. Como un presentador de noticias con mala conexión satelital. Así que cuando el encargado de la gorra de los Diamondbacks dio su segundo paso hacia mí, esto fue lo que noté, llevaba el zapato izquierdo desatado. Eso es lo que me dio mi cerebro, tiene el zapato desatado, como si eso importara. Como si el universo me pidiera que me preocupara por su seguridad. Se movió mal. Esa es la única manera en que puedo describirlo. No cojeaba, no tropezaba, simplemente, equivocado era como si la señal de su cerebro a sus piernas viajara a través de un cableado defectuoso. Cada paso tenía un retraso de medio segundo, una ligera sobrecorrección, como ver a alguien navegar con un retardo de 2 segundos por satélite. Sus brazos no se balanceaban. Su cabeza permanecía inclinada. ¿Y esos ojos? Dios, esos ojos. Seguí retrocediendo. Mi carrito chocó contra una exhibición de bidones de aceite de motor, una pirámide entera, y se desplomaron por el suelo con un estruendo ensordecedor que hizo que 3 compradores cercanos se giraran. Alarmados. Una mujer agarró el brazo de su hijo instintivamente. Un adolescente dejó caer su teléfono. Oye, empezó a decirme uno de ellos, molesto. Muévanse, dije. No en voz alta. No con pánico. Simplemente con un tono firme y seguro, el mismo que uso cuando detecto una falla eléctrica y necesito que alguien se aleje antes de cortar el interruptor, muévete. Ahora. Me miraron a la cara, luego al hombre de la gorra de los Diamondbacks, y se apartaron.
Estaba a unos 25 pies de distancia cuando se detuvo. Simplemente, se detuvo. A mitad de camino. Como si alguien hubiera presionado el botón de pausa. Inclinó la cabeza aún más, casi hasta el hombro, y luego su atención se desvió hacia una mujer con un cardigan amarillo que había doblado la esquina del pasillo. Ella estaba mirando su teléfono, todavía leyendo la alerta, todavía en esa fase de esto debe ser un error. Ella pasó justo a su lado. Se dio la vuelta y la siguió. Ella no tenía ni idea. Oye. Di un paso adelante, dejándome llevar por el instinto. Oye, señora del suéter amarillo, aléjese de él ahora mismo. Me miró confundida, un poco ofendida. Luego miró al hombre que estaba a su lado. Emitió un sonido, aún no un grito, más bien un suspiro antes de un alarido, y tropezó de lado contra una estantería, agarrándose a ella para no caerse. El hombre extendió la mano hacia ella. Su mano se cerró en el vacío mientras ella se alejaba de él. Fue entonces cuando el sistema de megafonía emitió un crujido. Atención, socios de Costco, la voz era la de Carlos Gutiérrez, aunque aún no sabía su nombre. Lo averiguaría en los próximos 4 minutos. Por ahora, solo era una voz en el altavoz, controlada, firme, con la energía inconfundible de alguien que está absolutamente aterrorizado y se niega rotundamente a demostrarlo. Les habla su supervisor de planta. Estamos activando un protocolo de seguridad en la tienda. Les pido a todos que se dirijan al centro de la tienda, lejos de todas las puertas y ventanas exteriores. Empleados de Costco, esto es una alerta de emergencia. Repito, alerta de emergencia. Todos los equipos de las puertas exteriores activen los procedimientos de cierre de inmediato. No abran las puertas exteriores bajo ninguna circunstancia. Un instante de silencio. Esto no es un simulacro. Por favor, diríjanse con calma al centro de la tienda. La palabra tranquilamente hizo exactamente lo contrario de lo que pretendía. La tienda explotó. No fue todo a la vez, fue más bien una reacción en cadena, una cosa encendiendo la otra. Las personas que habían estado indecisas sobre la alerta del gobierno, que se habían estado diciendo a sí mismas que era un fallo, un error, una situación de misiles hawaianos. Escucharon código negro de un ser humano real que estaba dentro del edificio real y algo en su cabeza tomó una decisión. Carritos abandonados. Gente corriendo. Un niño, por ahí, rompió a llorar con la desesperación pura y dramática que solo los niños pueden expresar. Cristales rotos, alguien había derribado un expositor entero cerca del centro óptico. La señora que organizaba la degustación cerca de la charcutería dejó caer su bandeja de muestras de salmón ahumado, que golpeó el suelo con un ruido metálico y húmedo, y salió corriendo. Me pegué a la estantería y dejé pasar a la primera oleada de gente presa del pánico, observando y analizando. El hombre de la gorra de los Diamondbacks se había desorientado en medio del caos, demasiado movimiento, demasiados ruidos. Su cabeza se sacudía de un estímulo a otro como la aguja rota de una brújula. La mujer del cardigan amarillo se había ido. Esperaba que hubiera llegado a tiempo. Tomé mi teléfono. Yo, Danny, ¿dónde estás ahora mismo? Yo, necesito que me respondas inmediatamente. Yo, Danny, 3 cheques grises. Entregados. No leídos. Marqué su número. 4 timbres. Buzón de voz. Hola, soy Dan, deja un mensaje. Colgué y volví a marcar. El mismo resultado. Lo intenté una tercera vez, de pie en medio del caos, con la gente pasando a mi lado, y en algún lugar de la sección de congelados los gritos se habían convertido en algo complejo y terrible. Ya no era una sola persona, ni 2. Era un coro. Buzón de voz. Guardé el teléfono en el bolsillo y tomé una decisión. Encontrar al supervisor de planta. Entender el edificio. Y luego averiguar qué hacer con Danny. Me moví contra la multitud, lo cual era aterrador en sí mismo, todos empujando hacia el centro de la tienda y yo empujando hacia el frente, hacia las salidas. Hacia el origen de lo que fuera que estuviera sucediendo. 2 veces tuve que apoyarme en las estanterías para evitar que me derribaran. Un hombre mayor me agarró del brazo al pasar y dijo algo en un idioma que no reconocí, con los ojos enormes. Y lo sujeté por el hombro por un segundo y señalé hacia el centro de la tienda y dije por ahí, sigue adelante, y luego desapareció en la corriente. La entrada principal estaba casi vacía.
Las puertas automáticas, esas enormes puertas dobles industriales que se abrían para cada furgoneta, carrito de la compra y cualquier martes cualquiera, habían sido desactivadas manualmente. Permanecían cerradas y, a través del cristal, podía ver el aparcamiento. Lo que vi en el estacionamiento me hizo detenerme. Había quizás 15 o 20 personas afuera. Compradores que estaban entrando o saliendo cuando sonó la alerta, personas que quedaron atrapadas en la transición. Algunos golpeaban el cristal, movían la boca, pidiendo que los dejaran entrar. Sus rostros reflejaban el miedo normal de cualquier ser humano, ojos muy abiertos, bocas abiertas, la expresión internacional de pánico, por favor, ayúdame. Detrás de ellos, más al fondo del estacionamiento, cerca de la fila de corrales para carritos de compras, había otros. Moverse mal. Moverse de esa manera. Una mujer con traje de negocios, zigzagueando entre coches aparcados con ese mismo andar descontrolado. Dos hombres cerca del corral de carros que estaban, me obligué a mirar, me obligué a registrarlo, agachado sobre algo en el suelo entre ellos, con la cabeza gacha y los hombros en movimiento. Aparté la mirada. Tienes que alejarte de las puertas. Me giré. Detrás del mostrador de membresía salía un hombre que habría notado en cualquier situación, no por su aspecto físico, sino por su forma de ser, emocionado, decidido. Cada paso era premeditado. Tendría unos 45 años, con la complexión de alguien que hubiera pasado 20 años moviendo palés industriales, y vestía un polo de manga corta de Costco que le apretaba en los hombros. Llevaba una radio en una mano y una linterna Maglite en la otra, aunque las luces seguían encendidas. Y su rostro reflejaba la expresión particular de quien procesa aproximadamente 9 emergencias simultáneamente y ha optado por atenderlas en orden. Usted es el supervisor, dije. Lo escuché por el sistema de megafonía. Carlos Gutiérrez, dijo, sin detenerse, mientras rodeaba el mostrador y revisaba algo en el panel de control de seguridad. Y usted no es empleado, así que debería dirigirse al centro de la tienda con los demás. Necesito información sobre la parte trasera del edificio. Muelles de carga. Salidas secundarias. Se detuvo. Me miró por primera vez, me miró de verdad, como cuando uno mira a alguien para intentar determinar si es un recurso o un problema. ¿Por qué? Porque mi hermano debía encontrarse conmigo aquí hace 20 minutos y no contesta el teléfono. Lo que significa que o no está dentro todavía y está fuera. Señalé hacia el estacionamiento sin volver a mirarlo, o entró por otra entrada y necesito encontrarlo. Y porque quienquiera que haya cerrado estas puertas principales tomó la decisión correcta y quiero saber qué otras llamadas debemos hacer en los próximos 10 minutos antes de que esto empeore. Carlos me miró durante un segundo más. Luego miró el monitor de seguridad. Los muelles de carga están en la parte trasera. 3 puntos de acceso. Mi jefe de equipo, Marcus, está allí atrás, él se encarga. Golpeó la radio contra la palma de su mano. ¿Cómo te llamas? Ryan Mercer. Pareces alguien que no se asusta fácilmente, Ryan. Estoy entrando en pánico, dije. Simplemente lo estoy haciendo en silencio. Algo cambió en su rostro. No era exactamente una sonrisa. Más bien parecía un reconocimiento. Sí, dijo. Yo también. Fue entonces cuando la oí. Tienes que escucharme ahora mismo. La voz provenía de mi izquierda, aguda, directa, sin preámbulos. Me giré y vi a una mujer con uniforme quirúrgico y una sudadera gris con cremallera, con un cordón del hospital colgado al cuello y una identificación al revés. Tendría unos 26 años, era menuda, pero con la postura de alguien acostumbrada a ser la más competente de la sala y que, en ocasiones, lo resentía. Ella me estaba mirando a mí, no a Carlos. Estabas en el pasillo de artículos para el hogar, dijo. ¿Viste a ese hombre, el que tenía las venas negras en el brazo? No era una pregunta. Sí, dije. Tienes que escucharme con atención. Se acercó y bajó la voz. Su mirada era firme, pero había algo oculto en ella, algo que sostenía con fuerza, como una puerta contra la que se aferraba. Me llamo Priya Nair. Soy enfermera de urgencias en el Hospital Regional de Chandler. Esta mañana, 20 minutos antes de la alerta del gobierno, recibí un mensaje de un número que no reconozco. Ella extendió su teléfono. El mensaje seguía en la pantalla. Fecha y hora, 10:03 de la mañana, remitente desconocido. 6 palabras y una advertencia.
No salgas. Ya está en el aire acondicionado. Los tres permanecimos allí, en el silencioso vestíbulo de entrada, mientras a nuestras espaldas la tienda se agitaba y reinaba el pánico. Y en algún lugar de la sección de alimentos congelados, los gritos finalmente cesaron, de forma horrible. Lo cual fue peor que los gritos. ¿Hace cuánto tiempo conseguiste esto?, preguntó Carlos con voz muy baja. Hace 23 minutos, dijo Priya. Todos miramos al techo al mismo tiempo. En las rejillas de ventilación. En las rejillas de ventilación del aire acondicionado, impulsando su aire reciclado, constante e invisible, hacia cada rincón del edificio. Existe un tipo específico de silencio que en realidad no es silencio. La sección de congelados de un Costco nunca está realmente silenciosa, incluso cuando la tienda está cerrada, las unidades de refrigeración siguen funcionando. Un zumbido mecánico constante, bajo y continuo, como si el edificio respirara. Los compresores se activan. El suave clic y traqueteo de los sistemas de refrigeración que realizan su trabajo invisible tras las puertas de cristal esmerilado. Había pasado por esa sección hacía 40 minutos sin siquiera darme cuenta. Ahora, mientras me acercaba con Carlos a mi izquierda y Priya a mi derecha, ese zumbido se sentía diferente. Sentía como si estuviera ocultando algo. Como el sonido que hace una conversación cuando entras en una habitación y todos dejan de hablar, un silencio que tiene la forma exacta de lo que acaba de terminar. ¿Cuántas personas tienes aquí atrás?, le pregunté a Carlos en voz baja. No debería haber más de 60 o 70 personas en esta sección cuando abrió. Tenía la radio en alto, con el pulgar sobre el botón de transmisión. Llevo 4 minutos intentando contactar con los jefes de equipo. Marcus, del muelle de carga, no contesta. Janet, de la farmacia, me respondió una vez, dijo que tenía gente con ella, y luego nada. Hizo una pausa. El equipo de la charcutería no ha respondido en absoluto. ¿De cuántos miembros es tu equipo en total? 23 empleados de turno hoy. Lo dijo secamente. Como si tratara de no atribuirle ningún significado a un número. 23 personas. Dispersas en 160.000 pies cuadrados. Priya caminaba un poco detrás de nosotros, con su credencial del hospital balanceándose, observando todo a su alrededor, salidas, rejillas de ventilación, rostros. Cada pocos segundos catalogaba algo, lo procesaba y seguía adelante. Podía verla hacerlo, como cuando alguien realiza cálculos sin decir nada en voz alta. El mensaje que recibiste, le dije sin voltearme. ¿Has intentado devolver la llamada? Se cortó la llamada, dijo. Fue directamente a una grabación. No era un mensaje estándar de la operadora, decía, esta línea ya no está en servicio, y colgaba. Alguien te envió una advertencia y luego se volvió inaccesible. Sí. Alguien que lo sabía. Alguien que lo supiera, asintió ella. Lo pensé. Seguía pensando en ello cuando doblamos la esquina y entramos en el pasillo de los congelados, donde nos detuvimos. El pasillo era largo, de unos 60 metros de puertas de vidrio esmerilado a ambos lados, con luces fluorescentes que se reflejaban en el suelo pulido formando largas franjas blancas. Ya debería estar vacío, pues todos habían huido al centro de la tienda tras el anuncio de Carlos por megafonía. No estaba vacío. Había cuerpos en el suelo. No muchos. 3 que pude ver desde donde estábamos, al principio del pasillo. Un hombre boca abajo cerca del centro, con un brazo extendido, su carrito volcado a su lado con una bolsa de edamame congelado derramada en el suelo. Una mujer cerca del fondo, sentada con la espalda apoyada en las puertas del congelador, las piernas estiradas hacia adelante, la cabeza gacha como si se hubiera quedado dormida esperando el autobús. El tercero, el más cercano a nosotros, a unos 9 metros de distancia, se estaba moviendo. No se pone de pie. No intenta levantarse. Simplemente se mueve, como se mueve algo que siente dolor y no sabe cómo procesarlo, un balanceo lento y rítmico, acurrucado de lado, con las manos apoyadas en el suelo. Eso es. Empezó Carlos. No, dijo Priya en voz baja. Le puso la mano en el antebrazo un instante. No vayas con ellos todavía. No sabemos en qué etapa se encuentran. Escenario, dije. Me miró a los ojos. Las venas que viste en el brazo de ese hombre. No es algo inmediato. Se desarrolla. Lo que significa que hay una progresión. Hizo una pausa.
He estado pensando en esto desde que recibí ese mensaje esta mañana. Repasando todas las posibilidades. Los síntomas de la alerta de los CDC, decoloración negra de las venas, agresividad, mordeduras, son compatibles con una encefalitis hemorrágica. El cerebro se inflama. El comportamiento cambia. La decoloración vascular se debe a la ruptura secuencial de los vasos sanguíneos cercanos a la superficie. Otra pausa. Se mueve rápido. Pero no es instantáneo. ¿A qué velocidad?, preguntó Carlos. No lo sé, dijo. No tengo suficiente información. Pero el hombre que Ryan vio en el pasillo de la casa ya se había convertido del todo. ¿O estaba en transición? Pensé en la gorra de los Diamondbacks. La cabeza ladeada. La mirada equivocada. La forma en que se detuvo y luego cambió de dirección hacia el movimiento. Transición, dije. Todavía estaba navegando. Todavía seguía parcialmente su entorno. Brilla asintió lentamente, asimilando la información. Entonces tenemos un margen de tiempo. Las personas que han estado expuestas no reaccionan de inmediato. Hay un lapso entre la exposición y se interrumpió antes de terminar la frase, pero todos sabíamos lo que venía después del guión. La figura que yacía en el suelo, a 30 pies de distancia, dejó de mecerse. Todos nos quedamos muy quietos. Levantó la cabeza. Una mujer. De unos 50 años, tal vez. Llevaba un polo de empleada de Costco, azul, como el de Carlos, con el logo en el pecho. La mitad estaba rota. Su cabello estaba suelto, esparcido alrededor de su rostro. Y su rostro era incorrecto en el sentido que ya estaba empezando a catalogar como de esa manera, sus ojos no seguían bien la escena. Su mandíbula se movía ligeramente como si estuviera masticando algo que no estaba allí. Las venas de su cuello eran negras. Claras desde 30 pies de distancia. Janet, dijo Carlos. Muy bajito. Como si dijera un nombre en la iglesia. Giró la cabeza hacia el sonido. Carlos. Dije. Es una de las jefas de mi equipo, dijo. Lleva 9 años trabajando en Costco. Su hija acaba de empezar la universidad en Tempe. Lo sé, dije. No te muevas. Janet, o lo que circulaba por el cuerpo de Janet con su rostro, emitió un sonido. Bajo. Gutural. El sonido ascendió por los registros hasta encontrar algo que casi sonaba al lenguaje, para luego volver a caer en la nada reconocible. Empezó a levantarse del suelo con ese horrible movimiento descoordinado, con brazos y piernas que no cooperaban del todo, teniendo que intentarlo 2 veces para ponerse de pie. Retrocedimos. 1 paso, 2 pasos, manteniendo nuestros movimientos lentos y suaves. Ella se puso de pie. Ella nos miró. Ella dio un paso adelante. El disparo vino de detrás de nosotros. El sonido en aquel espacio cerrado fue catastrófico, un crujido sordo y enorme que rebotó en todas las superficies duras a la vez y nos golpeó como un golpe físico. Lo sentí en el pecho. En las muelas. Carlos se agachó instintivamente. Brilla se agarró a la estantería que tenía al lado. Janet, lo que hay en Janet, se cayó. Di una vuelta. A la entrada del pasillo de congelados había un hombre al que no había visto antes. Alto. Corpulento. Tenía una postura imponente, casi erguida, que sugería que se necesitaría mucha fuerza para cambiarla. Tendría unos 38 años, vestía vaqueros oscuros y un jersey con cremallera hasta el cuello, y llevaba una Glock en la mano derecha que ya estaba bajando, pero sin enfundarla. Mientras sus ojos recorrían el pasillo con mirada profesional. Detrás de él, arrinconado contra la estantería de la entrada del pasillo, había un adolescente. El chico miraba fijamente al suelo donde Janet había caído. Tenía el rostro completamente pálido. Sostenía una pequeña libreta de espiral contra el pecho como un escudo, con los nudillos ensangrentados a su alrededor. ¿Todo claro?, preguntó el hombre con la pistola. No para nosotros. ¿Para sí mismo, o para algún protocolo interno? ¿Quién eres?, preguntó Carlos. Su voz había cambiado. Se había vuelto más dura. Garrett Bowman, dijo como si eso respondiera a la pregunta por completo. Policía de Chandler, fuera de servicio. Finalmente guardó la pistola en una funda que llevaba en la cadera y que yo no había visto antes. Usted es el supervisor de planta.
Lo oí por megafonía. Buena decisión la del confinamiento. Ese es mi empleado, dijo Carlos, mirando al suelo. Garrett lo miró. Algo se movió en su mirada, no era exactamente compasión, sino más bien el reconocimiento de una variable. Ella ya se había ido, dijo. ¿Lo sabes? Ya lo sé, dijo Carlos en voz baja. Hay 4 infectados más en la tienda que he identificado. Posiblemente haya más que aún no he localizado. Garrett pasó junto a nosotros y se adentró en el pasillo, evaluando la situación con la mirada, catalogando el espacio con eficiencia experimentada. Necesitamos reunir a los supervivientes en un espacio seguro, colocar vigías en cada punto de acceso y establecer una cadena de comunicación. Tengo a unas 240 personas reunidas cerca de la sección de muebles, en su mayoría familias. Algunas serán inútiles. Otras no. 240, dijo Prilla. De 340. Garrett la miró por primera vez. ¿Eres médico? Enfermero. Bien. Necesito que hagas el triaje. Cualquiera que muestre síntomas iniciales será separado inmediatamente, sin discusiones, sin excepciones. Lo dijo con absoluta certeza, como quien habla cuando nunca se ha planteado seriamente que su certeza pudiera ser errónea. ¿Y quién te puso a cargo?, pregunté. Me miró. Su mirada era mesurada, profesional, completamente desprovista de hostilidad, lo que de alguna manera la hacía más inquietante que si hubiera estado enfadado. Sí, dijo simplemente. Tengo entrenamiento táctico, un arma y experiencia en las fuerzas del orden. Ante la ausencia de servicios de emergencia reales, que claramente no llegarán en los próximos 10 minutos, soy la persona más cualificada en este edificio para tomar decisiones. Hizo una pausa. A menos que prefiera discutir sobre ello mientras hay personas infectadas en la tienda. Tenía razón. Odiaba que tuviera razón. ¿Cómo te llamas?, me preguntó. Ryan Mercer. Asintió una vez. Pareces tener la cabeza bien puesta. Me vendría bien alguien como tú al mando de la vigilancia perimetral. Se giró hacia Carlos. ¿Y conoces este edificio? Eres más valioso de lo que crees. Se dio la vuelta, ya en movimiento, sacando una pequeña libreta del bolsillo y tomando notas. Ya al mando. Ya reestructurando el mundo en torno a sus decisiones. Lo observé por un momento. Luego miré al niño. Seguía de pie en la entrada del pasillo. Aún sostenía su cuaderno. Había levantado la vista del suelo y observaba a su padre moverse por el espacio, y su expresión. No sabría describirla de inmediato. No era admiración. Tampoco miedo, exactamente. Era algo más complicado que cualquiera de esas dos cosas. Era la expresión de alguien que observa a una persona que conoce muy bien haciendo algo que parece correcto y siente, en algún lugar más allá de toda lógica, que algo está mal. Conocía esa expresión. Ya la había usado antes. Hola, dije, acercándome a él. Manteniendo la voz baja, informal, como cuando le hablas a alguien que está al borde de un precipicio. ¿Cómo te llamas? Parpadeó. Volvió a fijar la mirada en mí. Nolan. Nolan. Soy Ryan. No le ofrecí la mano, ambos nos aferrábamos a algo para sentirnos más seguros y no quería que soltara su cuaderno. ¿Estás bien? Casi se echó a reír. Solo le salió un breve suspiro. No. Sí. Yo tampoco. Miré el cuaderno. ¿Qué estás dibujando ahí? Lo miró como si hubiera olvidado que lo tenía en la mano. No estaba dibujando. Yo escribo cosas. Cuando pasan cosas. Me ayuda a pensar. ¿Qué escribiste hace un momento? Dudó un instante. Miró la espalda de su padre. Luego me miró con esos ojos serios y vigilantes. Mi padre dijo que había estado siguiendo la pista de 4 infectados en la tienda, dijo Nolan en voz baja. Pero llegamos aquí 8 minutos después de que empezaran los primeros gritos. Hizo otra pausa. Ya tenía la pistola en la mano cuando oí el primer grito. Antes de que viéramos nada. Mantuve una expresión neutra. Quizás simplemente es rápido. Tal vez, dijo Nolan mirando su cuaderno. O tal vez vio algo antes de que empezaran los gritos y no dijo nada. Me quedé pensativo un momento. Detrás de nosotros, Garrett ya hablaba con Carlos, ya tomaba decisiones, ya estaba construyendo la estructura de su mando.
Su voz era segura, tranquila y completamente razonable. Desde algún lugar por encima de nosotros, desde el sistema de ventilación del techo, llegó un sonido. Un sonido suave, húmedo y arrastrado, moviéndose lentamente a través de los conductos de ventilación. Cada vez más cerca. La sección de muebles de un Costco es un lugar extraño para esperar el fin del mundo. Todo está dispuesto para que parezca un hogar, sofás alrededor de mesas de centro, estanterías repletas de libros falsos. Camas con edredones coordinados en tonos neutros que buscan crear una sensación de calma y hogar, y que te den ganas de comprarte un sofá modular nuevo. En circunstancias normales, este falso salón flotando en medio de un almacén tiene un toque ligeramente ridículo. Ahora, con 238 personas apiñadas allí, sentadas en los sofás de exposición, apoyadas en las estanterías, agachadas en el suelo entre las camas. La sensación era completamente distinta. Como un decorado teatral que había sido reconvertido para algo que el dramaturgo jamás había previsto. Me paré al borde y comencé a contar lentamente. Familias agrupadas, niños pegados unos a otros, el lenguaje corporal característico de padres que intentan mantener la calma para sus hijos, pero fracasan estrepitosamente. Parejas mayores sentadas una al lado de la otra en sofás de exposición, con la quietud cuidadosa de quienes han superado dificultades y recurren a esa experiencia. Un grupo de jóvenes universitarios en un rincón, que al parecer habían estado de compras juntos, 3 de ellos con sus teléfonos. Una llorando en silencio con la cara entre las manos mientras otra le frotaba la espalda con movimientos circulares lentos. Personas solitarias dispersas entre la multitud, un hombre con traje sentado en el suelo con la espalda apoyada en una estantería, la corbata suelta, mirando al vacío. Una mujer con ropa deportiva caminando de un lado a otro entre la exposición de dormitorios y la sección de muebles de jardín, incapaz de dejar de moverse. Garrett se había posicionado en el centro de todo. Había encontrado un puff de exhibición y se subió a él, no de forma dramática ni teatral, sino simplemente para ganar altura y hacerse notar. Hablaba con un grupo de unas 15 personas que se habían ofrecido voluntarias por considerarlas capacitadas, las que se habían presentado cuando él había pedido personas con habilidades útiles. Desde donde estaba, pude oír fragmentos de la conversación. Vigilancia perimetral en cada uno de estos 4 puntos, cualquier persona que presente síntomas es trasladada al centro de jardinería, está lo suficientemente aislado, cadena de comunicación. Tú le informas a él me informa a mí, limpio. Organizado. Lógico. Observé a la gente que lo escuchaba y vi lo que los buenos líderes logran en una multitud, una ligera relajación de los hombros, el paso del pánico primitivo a algo más estructurado. Cuando alguien te dice qué hacer en una crisis, incluso si el plan no es perfecto, la mera existencia de un plan calma algo primario en el cerebro. Estamos tan desesperados por creer que alguien sabe lo que está pasando. Yo también quería creerlo. Pero las palabras de Nolan se me clavaban en el pecho como una piedra que me había tragado. Ya tenía la pistola en la mano antes de que pudiéramos ver nada. Lo presenté. No lo descarto, ni tomo ninguna medida al respecto todavía. Simplemente lo presenté, como cuando se presenta una anomalía en un circuito que no se puede explicar, pero que no encaja con el patrón del sistema. Se anota. Se vuelve a revisar más adelante. Carlos apareció a mi lado. Muelle de carga, dijo en voz baja. Solo esas 2 palabras, pero la forma en que las pronunció me reveló el tono de lo que vendría después. Muéstrame. Atravesamos el pasillo trasero, un largo pasaje de servicio con suelo de hormigón que recorría todo el edificio, detrás de la zona comercial. De aspecto institucional. Tuberías a la vista en el techo. El tipo de espacio que existe en todos los edificios grandes, pero que los clientes nunca ven, y por el que los empleados pasan cientos de veces al día sin percatarse realmente. La iluminación aquí era diferente. No era la brillante luz fluorescente de las tiendas, sino luces de trabajo, más frías, más duras, con zonas de sombra entre ellas. Nuestros pasos resonaban. Márquez era mi supervisor del muelle de carga, dijo Carlos mientras caminábamos. 15 años. Su hijo también trabaja aquí, a tiempo parcial. El chico tiene 18 años. Me di cuenta de que estaba usando el tiempo pasado para referirse a Márquez. No se lo mencioné. El muelle de carga estaba en la parte trasera del edificio, 3 grandes puertas de acceso.
Dao tipo que se enrollan con pesadas cadenas industriales para permitir el paso de los camiones de 18 ruedas para las entregas. Un martes cualquiera, al menos una de ellas estaría abierta, con un camión estacionado junto a ella y palés siendo descargados con una carretilla elevadora. Los tres estaban cerrados. Eso no fue lo que nos detuvo en la puerta. Fue el olor. Y el sonido. El olor fue lo primero que llegó, cobre y algo biológico debajo, algo extraño. Como si la extrañeza tuviera un registro específico que los humanos reconocen antes de que su cerebro consciente lo asimile. Tu cuerpo lo sabe. Tu cuerpo siempre lo sabe antes que tú. El sonido era de movimiento. Provenía de varias fuentes. El muelle era un espacio amplio y abierto, de hormigón, con techos altos y estanterías industriales apiladas a lo largo de las paredes con mercancía sobrante. Todas las luces estaban encendidas, lo cual era casi peor que si hubieran estado oscuras, porque así podíamos verlo todo con claridad. Había 6 de ellos en el banquillo de los acusados. Reconocí los uniformes de Costco en 2 de ellos. Los demás eran civiles, compradores que, al parecer, habían intentado usar el muelle de carga como salida y no lo habían logrado. Se movían por el lugar con un andar torpe, ladeando la cabeza, reaccionando a los sonidos y movimientos. Rebotando suavemente contra las estanterías y cambiando de dirección sin mostrar dolor ni preocupación aparentes. Uno de ellos, un hombre corpulento con un polo de Costco y la identificación aún puesta, se giró hacia nosotros cuando se abrió la puerta. Marcus. Tenía que serlo. Carlos emitió un sonido que no era una palabra. Lo agarré del brazo y cerré la puerta. Nos quedamos en el pasillo, de espaldas a la pared, y le sujeté el brazo a Carlos mientras asimilaba lo que había al otro lado de la puerta. Tardó unos 15 segundos. Los conté porque necesitaba saber cuánto tiempo necesitaba un hombre como Carlos, un hombre que se mantenía firme con todas sus fuerzas, 15 segundos. Entonces se enderezó. Apretó la mandíbula. Las puertas de los muelles, dijo. Su voz era ronca pero funcional. Si no podemos usar el muelle de carga, necesitamos saber si los muelles están dañados. ¿Existe otra forma de acceder a ellos? Panel exterior. Fuera del edificio. Hizo una pausa. Lo que significa que alguien sale. Nos miramos el uno al otro. Un problema a la vez, dije. ¿A qué más conecta este pasillo? Almacén de productos farmacéuticos. Cámaras frigoríficas. La sala de máquinas, ahí es donde está el sistema de climatización. Levanté la vista hacia el conducto de ventilación que recorría el techo sobre nosotros. El sonido de arrastre proveniente de la sección de alimentos congelados volvió a mi mente. Necesito ver la sala de máquinas, dije. Carlos tenía una llave maestra con un llavero pesado que abría todas las puertas del edificio. Encontró la llave de la sala de máquinas al cuarto intento, sus manos estaban firmes, pero sus ojos volvían una y otra vez a la puerta del muelle de carga, y lo entendí, así que no lo presioné. La sala de máquinas estaba al final del pasillo trasero. Era más pequeña de lo que esperaba, quizás de 6 por 9 metros, repleta de la clase de equipos que hacen funcionar un edificio y en los que nadie piensa hasta que se detiene. Paneles eléctricos a lo largo de una pared. Sistemas de agua. Y dominando la pared del fondo, el sistema de climatización, una unidad industrial del tamaño de un coche pequeño, con conductos que se ramificaban en todas direcciones como un árbol de metal. Me trasladé allí inmediatamente. La unidad estaba en funcionamiento. Claro que estaba en funcionamiento, llevaba funcionando desde que se inauguró el edificio, desde mucho antes de la alerta, desde mucho antes de todo esto. Funcionaba con un temporizador y un termostato, y no sabía lo que ocurría en la tienda, igual que las estanterías. Examiné las rejillas de entrada de aire. El sistema de filtración. Las conexiones de los conductos. ¿Puedes apagarlo? La voz de Priya se oyó desde la puerta. Me giré. Nos había seguido, no la había oído, lo que significaba que se movía en silencio cuando quería. Probablemente, dije. Pero primero necesito que respondas algo. Tu mensaje ya está en el aire acondicionado, ¿cómo podría entrar algo en el sistema de climatización? Prácticamente. Mecánicamente. Explícamelo paso a paso. Entró en la habitación, miró el aparato y la observé pensar. Tenía una gran capacidad para el pensamiento visible, se la veía trabajando en ello, no ejecutándolo, sino haciéndolo en tiempo real.
La entrada, dijo finalmente. Los sistemas de climatización comerciales toman aire del exterior, lo filtran, lo acondicionan y lo distribuyen. Si se introdujera un patógeno en aerosol en el punto de entrada exterior. Se acercó a la unidad, localizó el conducto de entrada exterior y lo siguió con el dedo hasta donde se conectaba con la pared exterior, sería aspirado por el sistema. La filtración estándar de una unidad como esta no atraparía algo diseñado para ser lo suficientemente pequeño. Diseñado, dijo Carlos desde detrás de nosotros. No evolucionó, dijo Prilla rotundamente. Esto no surgió de un mercado de animales vivos ni de una cueva de murciélagos. La progresión de los síntomas es demasiado rápida y específica. El ataque vascular. La modificación del comportamiento. Hizo una pausa. Alguien lo creó. Los tres nos quedamos en la sala de máquinas con esa idea en mente. El mensaje que recibiste, dije. Alguien que sabía que estaba diseñado. Alguien que sabía que iba a ser desplegado. Eso significa alguien que estuvo involucrado, dijo. O alguien que se enteró. Y te lo advirtieron específicamente. Se giró para mirarme. He estado intentando entender esa parte desde las 10 de la mañana. No sé por qué a mí. No sé cómo consiguieron mi número. No sé qué se supone que debo hacer con la advertencia que sea diferente de lo que haría cualquier otra persona. Su voz se mantuvo firme, pero algo en su interior cambió. Soy enfermera. Sé cómo mantener a la gente con vida, una a una. No sé cómo, señaló la unidad de climatización, los conductos, todo el edificio, esto. Ya hiciste algo diferente, dije. Nos hablaste de las rejillas de ventilación. Prilla, si la gente ha estado respirando el aire reciclado de esta tienda durante la última media hora. Lo sé, dijo ella. Algunos de ellos ya han quedado al descubierto. Lo sé. Lo que significa que la gente de esa sección de muebles, Ryan, dijo con voz baja pero firme. Lo sé. Llevo haciendo los cálculos desde que entramos. La exposición no implica una conversión inmediata. Hay un margen de tiempo, no sé cuánto, pero lo hay. Y lo importante es aprovecharlo. Miró la unidad de climatización. Apágala. Dejamos de administrarles la dosis que ya han recibido. Entonces empiezo a examinarlos. Encontré el interruptor principal de la unidad, un disyuntor grande con manija roja en el panel eléctrico contiguo. Los sistemas industriales no son complicados. Complicado y grande son dos cosas distintas. Lo saqué. La unidad se apagó con un gemido mecánico descendente que pareció durar más de lo debido, el sonido de algo enorme rindiéndose. Los conductos hicieron un tic-tac y se estabilizaron. Y entonces, silencio. Un silencio absoluto, proveniente de los pulmones del edificio. De acuerdo, dije. Me di la vuelta. Y encontré algo que no había notado cuando entramos. En la esquina de la sala de máquinas, detrás de la carcasa del sistema de agua, había una puerta. No una puerta interior estándar, sino una más pequeña, metálica, industrial, con una manilla de barra antipánico. Una puerta de acceso para mantenimiento. Y en el suelo, frente a ella, dispuestas con mucho cuidado, había tres cosas, una bengala de carretera. Todavía en su envoltorio. Un trozo de papel doblado. Y una llave, no una llave maestra del edificio como la de Carlos, sino algo más pequeño, más específico, con un llavero de plástico que tenía 3 letras escritas con rotulador negro. Doc, me agaché y recogí el papel sin tocar los demás objetos. Lo desdoblé. La letra era pequeña y precisa, la de alguien que escribía con cuidado porque sabía que solo tenía una oportunidad. Si encontraste esto, eres más listo que la mayoría. La bengala es para el techo. Hay una trampilla de mantenimiento encima de esta habitación, a 12 metros de altura en la pared este. Solo se puede usar la señal después del anochecer. Hay gente afuera buscando supervivientes, pero no pueden entrar durante el día, hay demasiados infectados en el perímetro. La LED abre el armario de sustancias controladas de la farmacia. Vas a necesitar lo que hay dentro. No para lo que piensas. No te fíes de todos los que hay en ese edificio. Alguien ahí dentro no es quien dice ser. Un amigo que se quedó sin tiempo lo leí 2 veces. Luego lo doblé y me lo guardé en el bolsillo. Se puso de pie. Me di la vuelta para enseñárselo a Carlos y a Prilla. Y encontraron a Garrett Bowman de pie en la puerta de la sala de máquinas. Él miraba mi mano,
el contorno del papel doblado en mi bolsillo. Su expresión era la misma de siempre. Controlada. Profesional. Razonable. Pero su mano descansaba sobre la funda de su pistola. ¿Encontraste algo útil?, preguntó. El silencio en el edificio, el nuevo silencio, sin el ruido del sistema de climatización, se sentía absoluto. En realidad no, dije. Me miró fijamente durante un largo rato. Me miró fijamente durante un largo rato. Sonrió. Solo levemente. Bien, dijo. Necesitamos que todos estén concentrados. Vuelvan con el grupo. Se dio la vuelta y caminó de regreso por el pasillo. Sin prisa. Con seguridad. Carlos me miró. Me llevé el dedo a los labios. Entonces miré la llave que estaba en la esquina. El que decía Doc. Y pensé en Priya, una enfermera, no una doctora. En Garrett, un policía, no un doctor. En todos los que estaban reunidos en la sección de muebles. Y entonces pensé en la nota. Alguien ahí dentro no es quien dice ser. Encontré a Nolan en el lugar menos esperado. No con los supervivientes en la sección de muebles. No cerca de su padre, que seguía dirigiendo su operación de mando desde el otomano, seguía dando órdenes con calma a sus lugartenientes autoproclamados. Seguía construyendo su estructura de control decisión tras decisión. Nolan estaba en el pasillo de los libros. Costco no tiene una sección de libros propiamente dicha, solo una pequeña vitrina al final del pasillo, con unos 30 títulos. Una selección de bestsellers cuidadosamente elegida que cambia cada pocas semanas. Se había encajado en el estrecho espacio entre la vitrina y la estantería contigua, con las rodillas flexionadas, el cuaderno abierto sobre los muslos. Dibujando algo con un lápiz que seguramente había encontrado en algún lugar de la tienda. No levantó la vista cuando me acerqué, pero tampoco se sobresaltó, lo que me indicó que me había oído venir y que ya había decidido que no representaba una amenaza. Tu padre te está buscando, le dije. Mi padre siempre me está buscando, dijo. Eso no significa que yo tenga que ser fácil de encontrar. Casi sonreí ante eso. En lugar de eso, me agaché hasta su altura, con la espalda apoyada en la estantería, de modo que ambos miráramos en la misma dirección, hacia el pasillo principal. Observando el borde de la sección de muebles donde se habían reunido los supervivientes. ¿Qué estás dibujando?, pregunté. Dudó un instante. Luego giró el cuaderno para que yo pudiera verlo. Era el pasillo de los congelados. Dibujado a lápiz con un nivel de detalle que requiere talento u obsesión, probablemente ambas cosas. La perspectiva era desde la entrada del pasillo, desde donde estábamos cuando Garrett disparó. Había dibujado cada elemento con precisión. El carrito caído. Los edamames derramados. La figura de Janet agachada en el suelo. Y al final del pasillo, apenas visible, un detalle que no había notado en ese momento. Una figura se encuentra oculta entre las sombras, detrás de la última fila de puertas de congeladores. Erguida. Inmóvil. Sin moverse con el andar descoordinado de los infectados. Simplemente, de pie. Observando. ¿Quién es ese?, pregunté. No lo sé, dijo Nolan. Los vi cuando entramos al pasillo. Antes de que mi padre disparara. Dejó de escribir. Ya no estaban cuando todo se calmó. Observé el dibujo durante un buen rato. La figura estaba dibujada con esmero, encapuchada, de frente al grupo, con los brazos a los costados. Inmóvil a propósito, de una forma que los infectados ya no eran capaces de lograr. Nolan, dije. Me dijiste que tu padre tenía la pistola en la mano antes del primer grito. No respondió de inmediato. Su lápiz se movió hacia una esquina de la página y comenzó a esbozar otra cosa, algo pequeño, ausente, como cuando la gente garabatea al pensar en algo difícil. Recibió una llamada, dijo Nolan finalmente. A las 10:15. Antes de la alerta del gobierno. Estábamos en el estacionamiento, entrando desde el auto. Mantuvo un tono de voz muy neutro, muy objetivo, la voz de alguien que ha decidido que la emoción es un lujo que no se puede permitir en este momento. Solo escuché su versión. Dijo, lo recuerdo exactamente porque recuerdo las cosas con exactitud, siempre lo he hecho, mis maestros piensan que es raro, dijo, ¿a qué distancia estamos?
Y luego, ¿está confirmada la ubicación en Chandler? Y luego, entendido, como si estuviera de servicio. Como si fuera una llamada por radio. En la cabecera de la sección de libros había un ejemplar de muestra de las memorias de alguna celebridad, colocado hacia afuera. Me quedé mirando la portada sin verla. Entonces colgó, continuó Nolan, y puso la mano sobre su arma. No la desenfundó. Simplemente, puso la mano sobre ella. Como cuando está a punto de entrar en acción. Otra pausa. Y entonces entramos en la tienda. Y 8 minutos después, llegó la alerta. Está confirmada la ubicación en Chandler. Múltiples ubicaciones. Un despliegue coordinado. Alguien al otro lado de la llamada que sabía qué Costco, qué ciudad, qué edificio. Y Garrett Bowman, que supuestamente estaba fuera de servicio, que supuestamente era solo un padre llevando a su hijo de compras, había recibido aviso previo. Pensé en la nota que tenía en el bolsillo. No te fíes de todos los que hay en ese edificio. Alguien ahí dentro no es quien dice ser. Nolan, dije con voz firme. ¿Sabe tu padre lo que oíste? No, dijo de inmediato, con la seguridad que da la práctica. Soy bueno pasando desapercibido a su alrededor. Es una habilidad de supervivencia. La forma en que lo dicho habilidad de supervivencia, dicho con naturalidad. Como si fuera algo normal que un chico de 16 años dijera sobre sus padres, me produjo una sensación incómoda en el pecho. De acuerdo, dije. Esto es lo que necesito que hagas. Nada todavía. No cambies nada, no actúes de forma diferente a su alrededor, no. Sé cómo comportarme con normalidad a su alrededor, dijo Nolan en voz baja. Llevo haciéndolo toda la vida. Lo miré. A ese chico de 16 años que dibujaba todo lo que veía porque era la única manera de procesar la realidad, que se escondía en un pasillo de libros, encajado entre estanterías. Mientras su padre daba órdenes a 238 personas a 12 metros de distancia. Cuando llegue el momento, dije, voy a necesitar ese cuaderno. Me miró. Algo cambió en su rostro, no era precisamente alivio, sino la expresión característica de alguien que ha estado cargando con algo en soledad y al que acaban de decirle que ya no tiene que hacerlo. Él asintió una vez. Me puse de pie y retrocedí hacia el pasillo trasero. Brilla ya estaba en la farmacia. La farmacia de Costco era una farmacia de verdad, no un kiosco, sino un dispensario con ventanilla de consulta, sala de espera con 4 sillas y, detrás del mostrador, un completo sistema de almacenamiento y dispensación de medicamentos. El armario de sustancias controladas era una unidad independiente, atornillada a la pared, de acero de gran calibre con una cerradura biométrica que había sido forzada. Alguien había roto físicamente el panel biométrico e instalado un cilindro de llave en su lugar. Recientemente, los bordes de la instalación estaban limpios. Alguien había estado aquí antes que nosotros. La llave con el llavero Doc encajó a la perfección. El armario se abrió. Me quedé de pie junto a Priya y ambas miramos lo que había dentro. Las sustancias controladas habituales en un botiquín de farmacia son las que cabría esperar: analgésicos, opioides, benzodiazepinas y medicamentos de la lista 2, cuidadosamente registrados. Algunos de ellos estaban presentes, apartados a un lado, claramente en su estado original. Pero la mayor parte del espacio en el estante central estaba ocupada por 12 frascos idénticos. Sin etiqueta de farmacia. Sin número de lote. Sin marcas del fabricante de ningún tipo. Solo los viales en sí, de vidrio, sellados con tapones de goma, llenos de un líquido transparente y sujetos al estante superior con un trozo de cinta adhesiva médica. Una sola ficha con 3 líneas escritas a mano. Priya lo leyó antes que yo. Observé su rostro mientras lo asimilaba. Tenía buen control, pero no era perfecto. Algo se movía en su expresión como el viento que cruza un terreno abierto, presente y desaparecido. Ella retrocedió y me dejó leerlo. Denominación del compuesto, Herald 7, profiláctico postexposición, administración, 2 mililitros IN dentro de las 6 horas posteriores a la exposición inicial al aerosol. Notas, 12 dosis. No es suficiente. Prioricen a los niños y al personal médico. Que Dios nos perdone. Lo leí 3 veces. Entonces miré los frascos. 12 de ellos. 12 dosis de algo que alguien con acceso a este edificio
Accesó antes el brote, antes de la alerta, antes de todo esto, había sido provocado deliberadamente. Alguien que sabía que este lugar era un objetivo. Alguien que se sintió lo suficientemente culpable por saberlo como para intentar dejar un remedio. Dios nos perdone. No Dios nos ayude. No que Dios los proteja. Perdónanos, primera persona del plural. Heralda 7, dijo Prilla, mirando fijamente los viales. Es una designación de desarrollo. Así se llama a algo que está en fase de desarrollo, antes de que tenga un nombre definitivo. Hizo una pausa. Lo que significa que este compuesto, el profiláctico, se desarrolló junto con el patógeno. Al mismo tiempo. En el mismo programa. Seguro, dije. Para quien quiera que lo haya implementado, dijo, crearon la enfermedad y la cura juntas. Se quedaron con la cura para sí mismos y se detuvo. Sus recursos sobre el terreno, concluí. Garrett Bowman. Departamento de Policía de Chandler. Fuera de servicio. Con la mano en su arma antes de la alerta. ¿Está confirmada la ubicación en Chandler? Tiene dosis, dije. Debe tenerlas. Sabía que esto iba a pasar, vino preparado y tiene dosis para sí mismo y, pensé en Nolan. En un chico de 16 años usado como tapadera, como camuflaje para un hombre que necesitaba parecer un padre cualquiera en un viaje de compras. Necesitamos saber cuántas tiene. Ryan, la voz de Prilla me interrumpió. 12 dosis. 238 personas. Dejó que la frase resonara en mi cabeza. Conozco las matemáticas. ¿Sabes qué viene después de las matemáticas? Alguien tiene que decidir quién se las queda. Observé los frascos. 12 pequeños cilindros de vidrio que marcaban la diferencia entre lo que esas personas se estaban convirtiendo y seguir siendo humanas. Los niños primero, dije. Eso no es una decisión, es la única opción. Hay 31 niños en esa sección de muebles, dijo. Hice un recuento cuando Garrett estaba organizando. 31 niños y 12 dosis. Apoyé las palmas de las manos sobre el mostrador de la farmacia y respiré hondo. 6 horas, dije. La tarjeta dice que dentro de las 6 horas posteriores a la exposición al aerosol. ¿Cuándo se apagó el sistema de climatización? Hace unos 20 minutos. Entonces, si la exposición comenzó cuando estalló el brote, aproximadamente a las 10:23, tenemos hasta aproximadamente las 4:23 de la tarde. Miré mi reloj. Esos son 5 horas y 40 minutos. Tenemos tiempo para encontrar más dosis. Recordé la puerta de mantenimiento, la bengala de carretera, la nota, hay gente fuera buscando supervivientes. Quien quiera que haya dejado este gabinete, quien quiera que haya organizado esto. Aún no ha terminado. Dejaron un método de señalización. Dejaron un plan de contacto. Sabían que 12 dosis no eran suficientes y están intentando conseguir más. ¿O es una trampa?, dijo Prilla. Sí, dije. Podría ser eso. Nos miramos el uno al otro. Voy a empezar a examinar a los supervivientes, dijo. En silencio. Necesito saber quién tiene síntomas y en qué fase del embarazo se encuentra. ¿Puedes mantener a Garrett ocupado? Puedo intentarlo. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve. Prilla. ¿Cómo sabes que el anticonceptivo funciona? Se quedó callada un momento. Yo no, dijo. Pero la persona que lo dejó se sintió lo suficientemente culpable por lo que hizo como para intentar arreglarlo. Eso es lo más parecido a una garantía de calidad que vamos a obtener hoy en día. Volví al pasillo. El camino de regreso a la sección de muebles duró 90 segundos. En esos 90 segundos organicé mentalmente lo que sabía en columnas, como hago cuando localizo una falla en un circuito, trazando un mapa del sistema antes de empezar a manipular cables. Lo que sabía con certeza. Lo que sospechaba. Lo que aún no podía explicar. Cierto, Garrett recibió una llamada antes del brote. En la llamada se mencionaba este lugar por su nombre. Estaba preparado, con el arma lista y un comportamiento acorde con un despliegue operativo, no con una respuesta civil a una emergencia. Sospechoso, la presencia de Garrett no fue casual. Su función no era la de protección. Alguien con conocimiento previo había preparado el botiquín, dejado la nota y planeado un método de contacto posterior al incidente. Esa persona no era Garrett,
La nota advertía sobre alguien en el edificio y el comportamiento de Garrett encajaba a la perfección con esa advertencia. Sin explicación, la figura que Nolan había dibujado al final del pasillo de los congelados. Inmóvil. Observando. Desapareció antes de que nadie más la viera. Y Dane. Mi hermano. Sigue sin contestar el teléfono. Volví a entrar en la sección de muebles y observé a la multitud. Garrett estaba exactamente donde lo había dejado, en el centro del espacio, sentado en su otomana, hablando con sus lugartenientes allí reunidos. Sus ojos me encontraron inmediatamente al entrar, lo que me indicó que había estado vigilando la entrada. Le dediqué un gesto de asentimiento neutral. Él me devolvió el gesto. Seguí avanzando entre la multitud, observando los rostros, comprobando el estado de la gente a mi paso, preguntando si alguien necesitaba agua, si alguien estaba herido. Lo básico para evitar que un grupo de personas asustadas se desmoronara. Lo hacía con naturalidad. Como si no tuviera ningún interés oculto. Cerca de la exhibición de muebles de jardín, en el borde de la sección, encontré a una mujer sentada sola en una silla de jardín de exhibición. Un poco apartada del grupo más cercano de supervivientes. Tendría unos 50 años, con el pelo canoso recogido, una camisa de franela y botas de montaña. Tenía los brazos cruzados y sus ojos reflejaban lo mismo que los míos, observaban, analizaban, evaluaban. No estoy entrando en pánico. No he salido del hospital laboral. Ella me miró cuando me acerqué. No eres uno de los suyos, dijo. Refiriéndose a Garrett. No, dije. Bien, dijo, descruzando los brazos. Me llamo Renata Vaz. Vine en coche desde Flagstaff esta mañana. Soy coordinadora de búsqueda y rescate de la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Coconino. Hizo una pausa. Llevo 40 minutos observando a ese hombre en el pub, intentando averiguar qué está haciendo exactamente y por qué no coincide con lo que dice. Saqué la nota de mi bolsillo. Se lo entregué. Ella lo leyó. Lo dobló. Lo devolvió. La figura al final del pasillo de los congelados, dije. Estaba quieta. No estaba infectada. ¿La viste? Me miró fijamente. Yo era esa persona, dijo. Llegué 30 segundos antes que tu grupo. Vi lo que había en ese pasillo y calculé que necesitaba ver quién entraba antes de identificarme. Una pausa. No eras tú a quien estaba evaluando. Era él. Inclinó la cabeza casi imperceptiblemente hacia Garrett. Y... no dudó ni un segundo, dijo. Entró, evaluó la situación y disparó. Limpio. Profesional. Hizo una pausa. Demasiado profesional para alguien que se topó con un brote zombie en su Costco local. La palabra zombie, el sonido quedó suspendido entre nosotros. Era la primera vez que alguien lo pronunciaba en voz alta. Tuvo un impacto diferente al que esperaba, no sonó como una palabra de película de terror, ni como algo absurdo. Simplemente, preciso. Una descripción técnica de lo que estaba sucediendo. Sé lo del botiquín, dijo en voz baja. Yo fui quien lo abasteció. La sección de muebles de patio del Costco de Chandler se quedó completamente inmóvil a nuestro alrededor, aunque nada se movía, aunque nadie cerca nos prestaba atención. Dejaste la nota, dije. Dejé la nota, dijo. Llevo en este edificio desde las 6 de la mañana. Tenía 2 horas antes de la apertura para prepararlo todo. Me miró a los ojos. Y he estado esperando a que la encontrara la persona indicada. Desde el otro lado de la sección de muebles, la voz de Garrett Bowman se elevó ligeramente, no con enojo, sino con autoridad, mientras daba instrucciones a uno de sus lugartenientes. Renata lo observaba. Tiene 4 dosis de Herald, 7 consigo, dijo. En un botiquín que guarda en el bolsillo interior de su chaqueta. Debía tener 6, pero se administró 2 esta mañana. Hizo una pausa. A sí mismo y a su hijo. Lo asimilé. Nolan ya estaba protegido. Garrett ya había protegido a su hijo, fuera lo que fuera que estuviera allí para hacer, se había asegurado de que Nolan no se rebelara. ¿Qué hace aquí?, pregunté. Renata me miró fijamente durante un largo rato. Fuera del edificio, un sonido amortiguado pero inconfundible golpeó la pared exterior una vez. Y luego otra. Un impacto lento y rítmico, como si algo hubiera sabido lo que significaba golpear, pero hubiera olvidado el porqué.
Está aquí para asegurarse de que nadie se vaya, dijo. El protocolo no es la contención de los infectados. Es la contención de los información. Miró hacia el pasillo del muelle de carga. Hay gente fuera de este edificio que sabe lo que está pasando. No son supervivientes. Limpieza. Dejó que la palabra resonara en su cabeza. Su trabajo es mantener a los testigos dentro hasta que llegue el equipo de limpieza. Pensé en las puertas de acceso. En Marcus, en el muelle de carga. En todas las salidas del edificio que estaban cerradas con llave desde dentro. Sobre quién tenía la autoridad para mantenerlos encerrados. Trata sobre un policía fuera de servicio con un arma y 238 personas que creían que él las estaba protegiendo. ¿Cuánto falta para que llegue el equipo de limpieza?, pregunté. Según el cronograma del protocolo. Miró su reloj. 3 horas y 20 minutos. Miré a Garrett Bowman al otro lado de la sección de muebles. Estaba de pie sobre su otomana, tranquilo, seguro y con el control absoluto. Entonces miré a la multitud que lo rodeaba. Las familias. Los niños. Los estudiantes universitarios, las parejas mayores y el hombre del traje de negocios con la corbata suelta, que poco a poco volvía en sí. 238 personas que no tenían ni idea de que el hombre que las protegía era en realidad su jaula. De acuerdo, dije. Mi voz sonó firme y tranquila. La voz que uso cuando he encontrado la falla en el sistema y sé exactamente qué cable debo cortar. De acuerdo, repetí. Entonces tenemos 3 horas y 20 minutos para sacar a todos.